Muy buenas noches, estudiantes de la Universidad Peruana Los Andes, de la Facultad de Educación y Ciencias Humanas, del cuarto ciclo de la Unidad de Ejecución Curricular de Neurociencia y Aprendizaje. Hasta estos momentos hemos visto la naturaleza biológica de las neuronas, su importancia, su función y su rol trascendental en los diversos procesos psicológicos que desarrolla el ser humano. Hemos entendido, pues, que sin las neuronas sería imposible realizar nuestra vida diaria de manera concreta y efectiva y poder socializarnos en nuestro entorno día a día. En esta oportunidad, ya entrando en las postrimerías del desarrollo de la Unidad de Ejecución Curricular de Neurociencia y Aprendizaje, vamos a desarrollar a partir de esta semana lo que es el aprendizaje en sí. Como sabemos, la tarea docente está centrada pues en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que es de vital importancia dicho proceso para ejercer nuestra tarea como docentes en los diversos niveles, tanto de inicial, primaria y secundaria. ¿Qué es el aprendizaje? El aprendizaje es un cambio de conducta, es un proceso por el cual el ser humano experimenta un cambio de conducta debido a la experiencia cotidiana que vive día a día. Lógicamente, para el proceso del aprendizaje intervienen los otros procesos como la sensación, la percepción, la memoria, la inteligencia, los procesos volitivos y afectivos, que sin duda alguna hacen que el aprendizaje sea pues de manera particular en el ser humano muy diferente a los otros seres vivos. Hay diversos factores que intervienen en el aprendizaje, como el factor económico, el factor político, el factor geográfico, el factor medioambiental, en las cuales el hombre se desarrolla día a día. De todos ellos, creemos nosotros que el factor socioeconómico es lo fundamental que va a determinar que el aprendizaje sea óptimo o sea deficiente en cada ser humano. Lógicamente, que para este proceso del aprendizaje es de vital importancia y cumple un rol trascendental las neuronas y el cerebro humano. Sin el concurso de ellos, sería pues imposible desarrollar dicho proceso de aprendizaje. En estos últimos años, de acuerdo a las nuevas tendencias educativas, se viene introduciendo en la currícula de la educación peruana lo que se conoce como el aprendizaje significativo. Nosotros día a día aprendemos
Desde que estamos en el vientre de la madre hasta nuestra muerte, hasta el último segundo de nuestra vida, aprendemos. Aprendemos, lógicamente, en ese proceso de socialización, es decir, en las relaciones sociales que entablamos con nuestros pares. Aprendemos de manera directa o indirecta, lo cual enriquece nuestra actividad día a día. Veamos pues entonces en qué consiste el aprendizaje significativo. ¿Qué es el aprendizaje significativo? Es el aprendizaje que está ligado de manera intrínseca a la experiencia del ser humano, a la vivencia del ser humano, a aquello que experimenta el ser humano en su quehacer cotidiano. Es decir, significa algo en su vivencia del ser humano. Sin ese aprendizaje, sin esa experiencia que tiene el ser humano, sería imposible que se desarrolle un aprendizaje significativo. ¿Qué factores contribuyen al aprendizaje significativo? Para nosotros desarrollar dentro de las aulas un aprendizaje significativo, tenemos que tener en cuenta el tema significativo. Es decir, el tema debe ser potencialmente significativo, algo que llame la atención del estudiante, que le interesa al estudiante, que le hace despertar su interés, que le hace despertar sus emociones, que le hace despertar una curiosidad al respecto. El aprendizaje significativo va a asociar el aprendizaje nuevo con los conocimientos anteriores que tiene, es decir, se va a basar en los conocimientos que tiene el ser humano, en este caso el estudiante. Por ello es importante en cada área del desarrollo de nuestra vida profesional entablar aprendizajes significativos acorde con la realidad en que se desarrollan nuestros educandos, nuestros discentes o también llamados estudiantes e incluso alumnos. Otro factor que va a contribuir al aprendizaje significativo, es decir, que el aprendizaje se interiorice y se quede en el ser humano, es la disposición para el aprendizaje. Si una persona no tiene disposición para el aprendizaje, será difícil, pues, desarrollar un aprendizaje significativo. Tiene que tener el ser humano una disposición para dicho aprendizaje. Entonces, la persona tiene que crear una disposición para el aprendizaje significativo. Es decir, tiene que interesarse por ese aprendizaje significativo. Tiene que entablar una relación entre el nuevo aprendizaje y sus conocimientos anteriores. Tiene que estar predispuesto a sacar nuevos conocimientos a través de los factores ya mencionados. ¿Qué es la disposición para el aprendizaje? Es el hábito de relacionar el material nuevo con el aprendizaje anterior de forma significativa y útil. Otro factor que va a intervenir en el aprendizaje significativo es la presentación del material. A los estudiantes se les debe presentar un material con ideas centrales integradoras. Es decir, se debe integrar el conocimiento anterior con el conocimiento que se pretende aprender con H intermedio. El material debe ser motivador, el material debe ser muy llamativo, el material debe ser presentado acorde con la realidad en que se encuentra el ser humano, en este caso el estudiante. Todo ello hará pues que se exciten las neuronas, que empiecen a trabajar las neuronas de manera intencionada y direccionada hacia un objetivo común, lo cual hará pues de nuestra labor una labor muy eficiente. Características del aprendizaje significativo. David Ausubel
en su teoría de asimilación cognitiva, afirma que el aprendizaje significativo tiene las siguientes características. Primero, el contenido puede relacionarse de modo sustantivo, no arbitrario o al pie de la letra, con los conocimientos previos del estudiante. Es decir, de acuerdo a su experiencia, el conocimiento nuevo, de acuerdo a la realidad en que se encuentra, nuestros educandos debemos relacionar los conocimientos nuevos con los conocimientos previos, con los conocimientos que ya trae el estudiante. Ejemplo, si nos encontramos en una zona agreste de la sierra, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, y vamos a desarrollar el tema de las actividades económicas, podremos relacionar dicho tema con el trabajo diario que realizan los estudiantes, ya sea en la agricultura o ganadería. Eso hará pues que el aprendizaje significativo sea interiorizado por el estudiante, se quede en el estudiante. Otro ejemplo, si vamos a tocar en el área de religión, por ejemplo, ¿no? Los valores, podemos relacionar con una fiesta costumbrista ese tema de los valores, para sacar enseñanzas, experiencias de dicha fiesta e inculcarle que los estudiantes cultiven valores día a día. Otra característica del aprendizaje significativo, según Ausubel, es que el estudiante ha de adoptar una actitud favorable para la tarea, dotando de significado propios a los contenidos que asimila. El estudiante no debe repetir lo que ha explicado el profesor, lo que los demás compañeros han explicado, o lo que dice el texto, o lo que ha visto en una película o en la televisión, en las páginas de internet. El estudiante debe pues interpretar, analizar, enjuiciar, contextualizar el tema de acuerdo a sus conocimientos que él tiene, de acuerdo a la experiencia y de acuerdo a aquello que él considera significativo, lo cual hace que el estudiante no sea memorístico ni repetitivo en cuanto a los contenidos. Ausubel sostiene su teoría del aprendizaje por recepción significativa. Recepción significativa, es decir, el estudiante recepciona los conocimientos relacionándolos con sus conocimientos anteriores para darle un significado y un rumbo, un objetivo a dicho aprendizaje. Ausubel afirma que la persona que aprende recibe información verbal, que hablado como escrito, ¿no? ¿Cierto? La vincula a los acontecimientos previamente adquiridos y de esta forma da a la nueva información, así como a la información antigua, un significado especial de acuerdo a su realidad concreta en la cual se desarrolla, de acuerdo al contexto económico, político, social, geográfico en que se desarrolla el ser humano. Pues cuando hablamos, por ejemplo, del mar peruano, un estudiante de la costa que vive a orillas del mar, su interpretación respecto al mar será diferente al estudiante que vive a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar o a más de 3.500 o 3.800 metros sobre el nivel del mar. ¿Por qué? Porque son realidades diferentes. Cuando hablamos de la democracia, la interpretación, el significado que le dan los estudiantes, ejemplo de Estados Unidos, será diferente al significado que le dan los estudiantes del Perú. Cuando hablamos de pobreza, no yéndonos muy lejos, aquellos funcionarios que ganan más de 5.000 o 6.000 o 10.000 o 15.000 o 20.000 soles tendrán un significado diferente sobre la pobreza respecto a aquellos que de repente ganan un sueldo mínimo o no tienen ni un salario fijo al mes. Entonces, cada uno de nosotros, acorde a nuestra realidad, le damos un significado a los conocimientos. Ausubel afirma que la rapidez y meticulosidad con que una persona aprende depende de los siguientes factores: el grado de relación existente entre los conocimientos anteriores y el material nuevo, es decir, qué grado de relación existe entre los conocimientos anteriores y los conocimientos nuevos. Es importante señalar acá
que dicha relación debe ser establecida por el sujeto que aprende, con ayuda lógicamente del docente. La naturaleza de la materia que se establece entre la información nueva y la información antigua. Es decir, cómo nosotros, cada uno de nosotros, establecemos esa relación entre la información nueva y la información previa o los conocimientos previos. De manera concreta, hemos desarrollado lo que es el aprendizaje significativo, que está en boga en estos últimos años en nuestra patria y que estaremos desarrollando en cada una de las clases, de manera presencial, con ejemplos concretos en los cuales tendrán participación cada uno de ustedes. Esperamos pues que cada uno de ustedes investigue, analice, interprete lo que es el aprendizaje significativo, la importancia del aprendizaje significativo y lógicamente el aprendizaje. Estudiantes del cuarto ciclo de la asignatura de neurociencia y aprendizaje, hasta aquí ha sido el desarrollo de la videoconferencia correspondiente a la semana 2 de la asignatura de neurociencia y aprendizaje. Esperamos la participación activa de cada uno de ustedes para poder mejorar nuestras sesiones virtuales y así desarrollar de manera cada vez más eficiente la asignatura con el único propósito de que más adelante desarrollemos con mucha responsabilidad nuestra tarea en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchas gracias por su atención y será hasta una próxima oportunidad.